Bienvenido, Carlos, al podcast de Nomu Labs. Un placer tenerte por aquí. Hola Juanma, pues nada, gracias a ti por invitarme y a ver qué sale todo esto. Sí, hombre, algo bueno seguro. Nada, aquí, como solemos decir, nos gusta empezar como por el principio de la carrera de la gente que va pasando por el podcast. Así que si me puedes contar un poco cómo empezaste, bueno, tu faceta de básquet y luego tu faceta emprendedora y todo un poco cómo se junta, pues genial. Sí, bueno, lo resumo así rápidamente. Yo me llamo Carlos Martínez, soy nacido en La Coruña, soy jugador profesional de baloncesto desde los 14 años, desde hace 5 de jugador profesional de baloncesto 3x3 y desde hace 5 también emprendedor. Y tengo un holding en España con 7 diferentes empresas, todas o casi todas relacionadas con el mundo y el sector deportivo. Y ahora actualmente vivo en Suiza, en Lausanne, pues juego con un equipo que se llama Lausanne 3x3, que bueno, juega 3x3 con ese equipo, somos top 10 del mundo y además juego con la selección española y soy capitán de la selección española. Ese es un poco el resumen. Joder, no está nada mal. Bueno, sí, sí. ¿Y qué partes un poco del deporte has podido aplicar en luego todo el tema de emprendimiento en el que te has metido más adelante? Bueno, yo creo que el deporte tiene mucho que ver con muchos valores y muchas características, aptitudes, incluso actitudes también que necesitas para el día del emprendimiento, ¿no? Creo que tú también, bueno, antes hemos hablado y también lo sabrás porque has practicado deporte y además eres emprendedor. Tiene mucho que ver, pues ya te digo, valores como el trabajo en equipo, lo que siempre se dice, ¿no? El trabajo en equipo, la resiliencia, el control de la frustración, el control de las emociones, la disciplina, que parece un tópico, pero yo creo que tiene muchísimo que ver. Y a mí el deporte, sobre todo el deporte de élite, que es como un examen diario, ¿no? Porque eres tan bueno como has jugado el fin de semana anterior, casi casi. O sea, lo vemos cada fin de semana, estrellas que llevan 15 años en la élite, de repente juegan un mal partido y Twitter se llena de memes, ¿no? Total. Y, y vivir con esa, entre comillas, no es presión, pero bueno, es una tensión eh, prolongada en el tiempo hasta que llega un punto en el que ya entiendes que no vas a hacerlo siempre bien y cuando empiezas a estar en ese estado de flow o ese jugador 2 que es lo que dice ese jugador, el libro del juego del tenis, ¿no? De la mente del tenis. Cuando empiezas a estar en ese estado de flow, pues empiezan a salir incluso mejores resultados y empiezas a no preocuparte tanto, a desapegarte. No desapegarte, sino no apegarte al resultado, porque el desapego es como que te da igual, pero no apegarte a que solo es el resultado, sino a disfrutar del camino. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con el emprendimiento también, ya que además en el emprendimiento si quieres generar un cierto, bajo mi punto de vista, un cierto interés compuesto, un cierto crecimiento en tu empresa, necesitas bastante tiempo para poder, ya no te digo crecer, pero es para tener un mínimo de credibilidad dentro de tu balance, a nivel bancario, etcétera, como para poder después tener los recursos para que te sostenga un crecimiento prolongado. Sí, también la parte de constancia y disciplina creo que va muy ligada al entrenar igual en el deporte y en el emprendimiento, ¿vale? Pero el entrenar igual da igual independientemente de cómo hayas jugado. Es decir, si tú has jugado muy bien, pues tienes que seguir entrenando igual de duro para mantenerlo. Y si has jugado mal, tienes que entrenar duro para mejorar y que el próximo partido es cierto que sea un poco diferente. Y al final aquí con los altibajos que pega esto, que no son pocos, hay que ser un poco igual. Hay que seguir viniendo a trabajar, hay que seguir echando las horas, seguir intentando aprender. Un poco ahí está el challenge. Sí, está un poco romantizado, ¿no? El hecho de tanto emprender como el deporte, yo creo, las dos cosas, ¿no? Como el emprendedor que factura no sé cuánto o el jugador o la persona que se dedica a lo que le gusta y al deporte profesional. Y es cierto que está, o sea, nada que quejarme porque las dos cosas me apasionan y me encantan, pero como todo, pues tiene
sus altibajos y obviamente si es algo que todo el mundo le gustaría o a todo el mundo le parece algo agradable de hacer en sus vidas, quiere decir que hay más competencia para tener éxito dentro de ese sector o dentro de ese camino. Entonces, cuanto más competencia, también más, Claro. más gestión de la incertidumbre debes tener, ¿no? Más en el día a día. O sea, tiene las dos caras, pero bueno. Sí, 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 al final es un poco ir en contra de las estadísticas en ambos casos, porque las probabilidades de ser jugador profesional de básquet, bueno, me acuerdo de leer las de entrar en la NBA, que era básicamente imposible, Sí. y además una carrera media creo que eran unos 3 años, que es una locura. Claro, todo el mundo piensa en Michael Jordan o en LeBron o en Kobe, que es gente que pues ha jugado 20 años, pero claro, hay muchísima gente que pues eso, la media está en 3 años. Es una locura. Sí, 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 total. También decir que yo creo que, o sea, es cierto que hay muchísima competencia, tanto a nivel de deporte como a nivel de emprendimiento, Sí. para poder llegar arriba, pero creo que hay, o sea, hay competencia en la primera capa. En la primera capa de quiero llegar a ser esta persona o quiero ser deportista, quiero llegar a la NBA, ¿no? Como tú dices, o quiero ser Elon Musk. En esa Sí. primera capa donde todo el mundo queremos y donde la motivación todavía está ahí, hay mucha competencia, pero yo realmente creo que la competencia, si eres lo suficientemente persistente, decrece enormemente a lo largo del tiempo y creo que si tú eres lo suficientemente resiliente y persistente y no paras de accionar y tienes esa resistencia a la frustración y no estás apegado al resultado, esto que digo puede sonar un poco arrogante, pero ya te digo, no, Sí. tampoco es que me importe que es un arrogante, pero creo que el éxito es inevitable. Ujú. Estoy de acuerdo, pero también creo que hay algunas limitaciones. O sea, para ser profesional de básquet, en general, tienes que medir cierta altura, ¿no? O No, sea, total, total. Y seguramente para ser empresario tienes que tener ciertas capacidades que, pues de aprendizaje, de lo que decimos, ¿no? sí. Igual no tienes esa, no tienes eso dentro, no, que al final la causa ulterior de todo es el querer probablemente generar un estatus y una seguridad para tu familia, que eso es la causa ulterior de muchas cosas. Pero dejando a un lado que ninguno de nosotros vamos a ser ni Elon Musk ni LeBron James, entre Elon Musk y LeBron James y alguien que ni siquiera lo intenta, hay un montón de resultados exitosos por el medio, ¿sabes? Correcto. Y yo creo que quedarse por ahí por el medio en un resultado exitoso, o sea, por ley de Pareto, yo creo que el tener éxito, no quedarte en la mediocridad, que por definición es la media, ¿no? Es bastante Ujú. fácil. Total, total. En eso totalmente de acuerdo. O sea, lo que me flipa es que tú hayas llegado a eso en los dos campos a la vez. O sea, que es algo como bastante difícil, creo yo, vamos. O sea, Sí, pero claro, o sea, es cierto, ¿eh? Porque al final también, pues eso, hay falta de tiempo y bueno, claro. tienes todas las excusas que quieras ponerle, te las puedes poner y todas las piezas que quieras ponerte, te las puedes autoponer también, pero yo creo que hay muchas características de una que te ayudan en la otra y viceversa. Entonces, es como cuando sabes mucho de, no sé, alguien que ha estudiado obviamente, ingeniería robótica y dice, quiero emprender. Y a mí me preguntan a veces, oye, ¿qué harías tal? Y digo, pues si sabes ingeniería robótica, haz algo de robots, ¿no? Porque es tu círculo de Total. competencia. Pues oye, si eres deportista y tienes ya unas habilidades que has desarrollado como deportista, pues probablemente el emprendimiento, la inversión, etcétera, te van a venir bien porque tienes poca aversión al riesgo, si has gestionado bien Sí. tu carrera y tienes pues ciertas habilidades que te van a ayudar en ahí. Claro, lo que pasa es que, bueno, creo que ahora está cambiando un poco por un poco la moda que hay más de cuidarse y tal, pero antes estaba, o sea, creo que hace no tantos años, hace unos años, lo más normal era si tú te querías centrar en una carrera profesional, bueno, después de estudiar una carrera universitaria y demás, el físico era como, bueno, pues ya has salido de la universidad, ya no haces más deporte, ¿no? Un poco, era como lo normal, digamos, y al revés, un deportista profesional tampoco se planteaba estas cosas hasta que era igual demasiado tarde y salía ya de su etapa de profesional, que además no es que sea muy, muy larga, y decía, hostia, ¿y ahora qué hago con el resto de mi vida? ¿no? O sea, era un poco, ahora sí que es verdad que la gente creo que es más consciente, se cuida más, hace más ejercicio, y los deportistas sí que se ve, pues oye, que hay un montón de podcasts ahora de deportistas que están en activo, que tienen negocios, que tienen distintas compañías,
creo que es algo que esos dos mundos se están uniendo un poco más que antes, que era como o haces una cosa o la otra, ¿no? Hmm. Sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, empieza a haber cada vez más. Aún así, tengo que decir que la incultura financiera en el mundo del deporte existe y es bastante grande, Ujú. pero sí que es cierto que cada vez hay más conocimiento también porque el acceso a la información ha cambiado, ¿no? Vivimos en la era de la información Sí, y el acceso a la información está ahí. Después ya como la filtres tú, pues es cosa tuya o como la quieras consumir, pero el acceso a la información eh, está ahí. Y ya te digo, ha cambiado, es decir, igual la capa uno de la que hablábamos antes es más amplia y ahí pues cada vez hay más competencia, pero creo que si das un paso más y pasas a la capa 2 ahí y vas a la capa 3 ahí hay cada vez menos. claro. Claro, claro. Y en la época me interesa también lo que decías de los comentarios de Twitter y demás. ¿Eso cómo lo gestionáis los deportistas un poco? O sea, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Cómo lo gestionan compañeros? El tema de que te afecten o no los comentarios de este tío cada vez que va por la izquierda tira. Y si entra por la... que siempre lo dicen de LeBron. Y es como, bueno, si fuese tan fácil le pararía a todo el mundo, ¿no? Bueno, o sea, tampoco creo que cuando eres más joven o cuando eres menos maduro en tu carrera, pues te afectan más, pero a medida que va pasando el tiempo te afecta menos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ahora que estoy en 3x3 Sí, y que es un deporte muy rápido en el que se juega a nivel mundial y es un tour mundial, pues por lo visto hay un montón de gente que apuesta. De hecho, cuando te pones un partido de YouTube de 3x3 y tal, están siempre comentando cosas de apuestas y no sé qué. Y a veces me llegan comentarios como amenazándome y cosas así por Instagram de... O yo que sé, joder. pierdes un partido y te ponen, eres malísimo, tal, y dices, vale, te he apostado a que ganabas, ¿sabes? No, obviamente nunca responden y tal, pero bueno, como anécdota. Nada, al final no te... Nada, simplemente lo desechas, ¿no? O sea, pues igual que si fuese un amigo que ya no está en tu línea en la vida o yo qué sé, o cualquier otra cosa. Ya está, no pasa nada. Claro. ¿Y cómo ha sido esa transición de pasar del baloncesto 5x5, iba a decir normal, o sea, el otro no es que sea no normal, sino el tradicional al 3x3, que es verdad que es un juego mucho más rápido, ¿no? Me parece que hay 12 segundos de posesión, los puntos, las canastas Sí, valen menos, o sea, un poco bueno, cómo realmente, ha sido. realmente mi cambio fue de un momento de incertidumbre y de un momento como de sobreponerme a una, bajo mi punto de vista, a una dificultad que era pues el año del COVID se paran las ligas de 5x5 y justo ese año a mí no me estaba yendo bien en 5x5, tenía 24 años y el 3x3 en España se hablaba de jugar 2 meses en verano, 4 torneos y ya, ¿no? Y a partir de ahí pues vi que lo que pasaba fuera de España y en España no estaba cuadrando, que el 3x3 estaba creciendo mucho, los Juegos Olímpicos se pospusieron, entonces ahí tuve una oportunidad para posicionarme y creé el primer equipo 3x3 profesional en España. A partir de ahí pues empezamos a jugar, la gente me decía por qué me había retirado, si todavía tenía carrera, que tenía 24 años y tal, y decía no me había retirado, todavía no lo entiendes, pero si sale bien lo verás. Y bueno, pues 2 años más tarde habían sido los Juegos Olímpicos, empezaba a crecer, me llamaron de un montón de sitios en Asia para jugar en diferentes ligas, en Vietnam, en Filipinas, en Indonesia, en la India, y a partir de ahí pues también me llamó, más allá de también crecer con el equipo español que había formado, me llamó el equipo suizo en el que juego actualmente, que jugaba el Pro Tour, que es como si fuese pues la ATP al máximo nivel, ¿no? Y aquí estoy 4 años después y nada, pues también y hasta que los entrenadores o los seleccionadores digan lo contrario, pues estoy en la selección española desde entonces también. Qué chulo. ¿Y hay mucha diferencia entre bueno, sí, entre un estilo de juego y otro? La forma de entrenar, la forma de plantear los partidos es muy diferente. Sí, sí lo es, sí lo es. Sí lo es. Es decir, que es cierto que si eres buen jugador de baloncesto a nivel completo, es bastante probable que si te das un año o dos en 3x3 puedas ser un jugador bueno y jugar en la élite, pero necesitas ese cambio, tanto a nivel físico como a nivel de hábitos, de hábitos dentro de la pista, como a nivel técnico, como a nivel táctico. Hay cosas muy diferentes y, y bueno, no sé, si te pongo el ejemplo, pues seguramente un buen jugador de voleibol de máximo nivel podría jugar a vóley playa. Probablemente sí, pero o no lo sé, pero necesita una adaptación seguramente, Ujú. y igual en vez de porque son solo dos, ¿no? O pues un Messi sería muy bueno a fútbol sala, probablemente de los mejores del mundo, si no el mejor también,
pero va a necesitar, o sea, probablemente los primeros 6 meses no gane los partidos tan fácil, ¿no? Claro, claro. A mí a ver, la verdad es que yo soy muy fan del básquet, pero el 3x3, la verdad que lo empecé a seguir un poco más cuando sacó la liga esta Ice Cube, el rapero, la de la Big Three esta, hace años. Y la verdad que me parece muy chulo todo ese tema. Sí, bueno, la Big Three es otro formato con otras reglas Sí, diferentes, no tiene tienen... que ver, sí, no tiene que ver con esto, no las reglas olímpicas, es un poco más espectáculo y dura un par de meses la liga al año, o sea, no es tampoco nada, pero sí, empiezan a salir cada vez más cosas y ya te digo, lo que se conoce en España y lo que pasa por ahí cuando yo voy pues, a jugar estoy más de 20 países al año, en China, en India, o sea, es una pasada lo que ves por ahí. Justo, cuéntame un poco esa parte, la de viajar por deporte y todo lo que has ido viendo. Hace poco estuviste en Chengdu, que estábamos comentando que es la ciudad donde viví yo también un año y me pareció brutal que hayas estado por ahí. Sí, bueno, muchas veces, o sea, bueno, tengo la suerte de que el transporte te permite viajar. Creo que viajar no es solo por el hecho de, me encanta viajar y voy a desconectar. Para mí es o ha sido una oportunidad de abrir también la mente. Muchas veces incluso lo ves, ¿no? Ahora en retrospectiva lo ves y ves ahora también pues, mucha gente cercana o personas que como estás y ves siempre lo mismo, estás un poco en la caverna de Platón, ¿no? Y te Total. cuentan en la televisión, te cuentan lo que tienen que contarte, en la radio te cuentan lo que tienen que contarte, el periódico, el algoritmo de las redes sociales también, y entonces todo es un sesgo de negatividad, todo es malo, o todo es de la forma que toca en ese momento, y muchas veces mucha gente está en ese bucle de, oye, pues voy a trabajar o estoy en un sitio o vivo en un barrio que no me gusta o igual sí, pero es un mundo. Entonces, eh, cuando ves mundo y cuando abres un poco las fronteras, pues te das cuenta de que el mundo es un lugar maravilloso, de que hay lugares maravillosos, de que la prosperidad es enorme, de que hay personas y lugares donde pues la hospitalidad es increíble, donde hay una naturaleza o incluso todo lo contrario, incluso una tecnología mucho más avanzada, ¿no? Y también ves, pues, que todo lo que te cuentan, que pasa lo mismo en cada país, ¿no? Que la sanidad de ese país es la mejor, de tu país es la mejor, que no sé qué es lo mejor, que todo es lo mejor, pues ves que, oye, que hay muchas cosas que es mejor que otros sitios, pero que hay muchas otras que no, ¿no? Y bueno, pues te abre un poco el hecho de no tener fronteras dentro de tu cabeza, yo creo. Totalmente. Y muchas veces te das cuenta que cosas que criticamos en unos países sobre otros, no es que sean mejores o peores, simplemente es que es diferente, es una cultura totalmente diferente y es que hay regiones que efectivamente parecen como otro planeta para alguien español que no haya salido mucho de España. Y luego el Total. tema de las noticias que comentabas, yo recuerdo cuando estaba en China que ocurrió todo lo de el tema del 1 de octubre en Cataluña en 2017 y recuerdo entrar en el metro de Chengdu y ver a Rajoy en la tele y dije, hostia, ¿qué coño ha pasado que está Rajoy ahí en la tele? Vamos, recuerdo ver las noticias, parecía que había una guerra civil en el país y luego hablando con la gente aquí me decían que vamos, al menos en Madrid todo estaba bien, ¿no? Todo estaba relativamente bien. Entonces sí que es verdad que te planteas y dices, joder, igual me está pasando lo mismo con noticias que hay en otros países estando en España, ¿no? Que te pintan mucho peor o mucho mejor la situación de lo que realmente es. Sí, hay muchos países, yo creo, mucho más favorables para vivir y para prosperar ahora mismo que en España. Quizá esto, yo cuando muchas veces digo esto, o cuando digo que el éxito es fácil o tal, quizás a esto, en vez de, o sea, mi objetivo diciendo esto es dar un mensaje más de esperanza y de ayuda, ¿no? Que genera más frustración. Quizás a alguien le genere más frustración el escucharlo, pero es más un mensaje de decir, oye, es que eh, si lo estás pasando mal, que es el caso de bastantes españoles, pues españoles de otros países, pero bueno, estamos hablando de Sí. España, hay más vida, ¿sabes? Fuera de ahí. Sí, que además estamos en una
en una época en la que viajar es relativamente fácil y poder buscar oportunidades en otro país con internet también es posible, ¿no? Que es verdad que da mucho vértigo, porque creo que sí que da vértigo tomar esa decisión, pero que es más posible que nunca. Es más posible que nunca, incluso estando en España y poder ganar dinero a través de Internet. Hay más competencia que Total. nunca, pero volvemos a lo mismo. Si te quedas en la capa 1 hay más competencia que nunca, pero si profundizas un poco más, o sea, te puedes conectar con tu ordenador desde tu casa, puedes venderle un producto a alguien que está yo qué sé, en Vietnam, en Kuala Lumpur o en donde sea, al momento. Entonces, es algo que creo que es la época más fácil para hacerte millonario de la historia. Sí, sí, eso 100%. ¿Y qué país está sorprendido más por su pasión por el básquet? De los que has ido. Filipinas, totalmente Filipinas. Sí, sí. Es una locura. O sea, partidos de universidad de segunda, tercera división, 30.000 personas. Joder. Sí, sí. El baloncesto en Filipinas hay una canasta en cada esquina, en cada casa. Es una locura. He jugado torneos dentro de centros comerciales con 4 pisos de torneo y 5 horas antes del centro comercial, digo, 5 horas antes, todo lleno, esperando a que empezase Joder. igual la ronda clasificatoria. ¿Eh? Qué bestias. A mí Sí, sí. o sea, cuando estuve en China me sorprendió eso también, que era un deporte muy, Sí, en China muy, muy, también. muy popular. Sí, sí, total. Total. ¿Y cuándo crees que supiste que eras emprendedor? ¿Es algo que te diste cuenta o que siempre lo Ah, habías un siempre. poco sabido? Siempre, siempre, siempre. O sea, me acuerdo que he hecho un montón de cosas cuando era adolescente, después me he equivocado en muchas, me he intentado, yo qué sé, invertir en diferentes sitios, en cuanto pude juntar algo de ahorros de lo poco que he ido ganando con el baloncesto, pues me compré un piso y tal, luego empecé a invertir en otras cosas, luego me acuerdo que cuando tenía 15 años traía productos de China y luego los revendía por ahí, o sea, siempre he hecho un montón de cosas y siempre lo he tenido en mente. O sea que es algo que yo creo que tienes dentro, ¿no? No sé si se hace o se nace, pero yo creo Sí. que he nacido, ¿no? Para crear. O sea, me gusta el hecho de crear. Es cierto que quizás eh, a veces tengo un poco el síndrome del objeto brillante que se llama, que es pues que vas por ahí viendo cosas y cuando ya tienes algo creado, de repente, pues esto tal, y entonces vas a otra, ¿no? Sí. Cuando lo óptimo sería pues escalar la que ya tienes, entonces estoy un poco trabajando en eso y ahora lo que tengo lo escalo, pero bueno, sin cortarme también mi creatividad y dejándome y permitiéndome el hecho de tener más curiosidades porque también es lo que me hace feliz. Me dicen, oye, no, pero si te centras en solo un proyecto, capturarías más valor. Ya bueno, pero también yo quiero ser feliz, ¿no? Quiero. A ver, hay un sweet spot claro entre tener foco en un proyecto y estar con los ojos abiertos y viendo qué más cosas salen, sobre todo ahora que es que salen soluciones que te cambian el negocio cada mes, o Sí. antes, o menos, con menos tiempo. Y hay ciertas habilidades que esto mucha gente también le puede parecer, o muchas veces cuando lo digo, te parece como raro, ¿no? Yo creo que el hecho de ganar dinero Sí. y de montar una empresa es una habilidad que aprendes. Entonces, y a medida que lo haces y que lo montas, te das cuenta de que es una habilidad que no tenías y que es una habilidad que además es muy difícil de que te la enseñen porque siempre hay un pasito más y siempre es, no, primero voy a facturar esto, luego lo otro, luego cuando empieces el autónomo luego haces una SL, luego tal, luego a medida que creces luego con otras personas y luego pasarás por procesos de money y luego saldrás a bolsa. Entonces es un proceso y tienes que aprender sobre finanzas corporativas y tienes que aprender sobre derecho mercantil y tienes que aprender sobre muchas cosas que una vez que lo ves, como se dice, once you see it, you cannot unsee it, que una vez que lo Total. ves ya no puedes dejar de verlo y entonces te parece fácil, entre comillas. Entonces yo cuando veo una idea, y me ha pasado porque en los últimos años, pues eso, he montado un montón de proyectos y algunas cosas me han ido, no han cogido tracción, pero me es muchísimo más fácil ahora. Me dicen, ¿puedes montar una empresa ahora de...? Es que es lo que dice Naval Ravikant, ganar dinero y ser feliz son habilidades que se aprenden. Y yo Total. esto estoy claramente convencido, tanto a nivel de emprendimiento como a nivel de inversión. Total, total, total. Hombre, y también la gente tiene que entender que no es ni tan fácil
como dice algunos en internet, ¿no? Te harás No, rico en 30 días. Y las dos requieren tiempo, ¿no? Tanto el aprender a invertir y el aprender a emprender son dos... es lo que has dicho tú. Es que la experiencia es lo que te tiene que dar, que dar las lecciones. eso es. No hay otra. Eso es, y cuanto más lo intentes, cuanto más te caigas, entre comillas, cuanto más hostias te des lo más rápido posible, pues yo creo que es mejor. Sí, Porque a ver, si puedes aprenderlo en la experiencia de otro, pues mejor. Si puedes tener algún mentor que te pueda acelerar o algún socio que te pueda acelerar, algún tipo de smart money, pues fenomenal. Pero si no, pues cuanto antes mejor, porque ya te digo, son habilidades que una vez que las ves ya no puedes dejar de verlas y que existen. O sea, dices, ostras, es que esto era así, si lo supiese hace 4 años, ¿sabes? ya, total. Eso me pasa bastante, ¿eh? De si hubiese sabido esto hace 4 años, Claro, pero claro. claro, ya demasiado tarde ya. Y lo bueno es que dentro de otros 5 dirás, joder, si hubiese sabido esto hace 5 años, pues tal, pero claro, tienes que pasar por ese proceso. También llega un punto en el que ya luego será pues seguir escalando y demás, pero que el punto de escape, el punto de escape ya lo has pasado. O sea, el punto donde, entre comillas, tienes una libertad financiera y confianza financiera, ya lo has pasado. Entonces luego pues es seguir pasando pantallas, pero creo que lo difícil es pasar del cero a la libertad, ¿no? Total, total. A ver, también hay una parte muy, vamos, que debe ser muy liberadora, que es, ya no me tengo que preocupar por, digamos, las necesidades más básicas. Todo lo que haga sobre esto, joder, es un plus, ¿no? Sí. Que es un poco, tiene que ser un poco la mentalidad. Sí, sí, sí. Siempre existe la adaptación hedónica, ¿eh? Porque, bueno, seguro que también lo has vivido. Siempre es como, pues si un día tengo tanta cantidad de dinero invertido, buah, sería ya tal. O si un día, buah, te imaginas tener un proyecto que facture, no sé, que te haga ganar un sueldo al mes y que sea tuyo y que pueda ser tu jefe y tal. Y luego eso va escalando y lo vas viendo en primera persona y tienes una Sí, adaptación hedónica que se llama y eso deja de causarte ningún tipo de endorfina y quieres más. Bueno, por eso estamos aquí también, ¿no? Tiene su proceso y su explicación evolutiva y gracias a eso estamos aquí. Lo que tienes que, bajo mi punto de vista, intentar es que eso te siga haciendo moverte para buscar esa motivación, pero que seas feliz durante el camino. sí, no, total, total. A ver, al final es lo que dices, siempre queremos lo que no tenemos, es Sí, naturaleza humana y es verdad que hay que intentar mantenerse. O sea, también hay veces que hay que echar la vista atrás y decir, no solo hace 4 años si hubiese sabido tales, ¿dónde estabas hace 4 años? Y dices, hostia, es que no había empezado ni la empresa, ahora tal. O sea, creo que también es en ese aspecto muchas veces se peca un poco de no mirar atrás y decir, joder, es que hace un año estábamos aquí o estábamos con este cliente y, o sea, creo que esa parte también es muy importante. total, sí, sí. El hacer zoom out es clave, ¿no? El tener las cosas en perspectiva, pero bueno, a mí a veces como, pero ¿para qué esto y para qué otro proyecto o tal? Y digo, bueno, pues si ya no es un tema o sea, si es a mí me hace feliz el camino y me hace feliz esa motivación de crear cosas en el camino, ¿no? Ya no es ese resultado final. Y creo que es importante el control de las expectativas también, ¿no? No tener apego al resultado, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso de montar la holding sobre la que tienes, ¿no? Que has dicho que tenías una holding, digamos, como paraguas de 7 proyectos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, realmente esto tampoco tiene mucho más allá, ¿no? Que ir al notario un día, hacer al final ves que hay sinergias entre las compañías, que puedes generar servicios desde arriba y que en algún momento puedes crear, o sea, crear esa estructura con visión a futuro de poder reinvertir unos en otros y ir generando otro tipo de proyectos desde el mismo sitio Ujú. y poco más. O sea, no tiene, bueno, pues que esto también es una pregunta. ¿Cómo haces una sociedad? O dices que es una empresa y realmente sí al notario, echar una Sí, firma y poco más, ¿eh? Poner 3.000 euros y ya está. es menos romántico de lo que, lo que parece. Sí, sí. No, De hecho, es pero más coñazo, pues luego tienes que ir al banco, ¿qué tal? Y hasta que presentar los papeles en el registro mercantil no te dan la cuenta bancaria, luego no sé qué, luego. Entonces, bueno.
No, pero me refería un poco más a cómo ha sido todo ese proceso de ir montando los proyectos, luego ver que efectivamente tengan esas sinergias, acabar montando la holding y ahora que Ah, se retroalimenten, ¿no? sí, bueno, ha sido muy orgánico también, ¿eh? También te Ujú. lo digo. O sea, ha sido muy orgánico, ha sido, pues, aprovechando lo que hablábamos antes del círculo de competencia del deporte, pues, me han ido saliendo proyectos del deporte, porque cuando tienes también los ojos abiertos, el que tiene un martillo solo ve clavos, entonces, bueno, si tienes los ojos abiertos en el emprendimiento, en oportunidades de negocio, pues si estás dentro del mundo que estés, en mi caso en el deporte, pues te salen oportunidades dentro del Ujú. deporte y también es lo que me gusta y de lo que controlo. Entonces, pues ha sido un poco así, de ir poco a poco, oye, pues me sale esto, ahora me ofrecen un gimnasio en tal y lo cogemos, ahora me veo un producto en Asia que se utiliza para recuperación y montamos una empresa de eso y lo escalamos. Ha sido un poco... eh, bueno, no ha sido un proceso tan romántico como de ir Sí. tirando, como de ir tirando paredes, ir comiéndote algún golpe y poco más. ¿Y cuál de los siete es el negocio que más te aporta, vamos, o sea, que mejor va? ¿Qué más factura? Sí. Probablemente yo creo que a nivel de, por lo que veo en un año que llevamos y el crecimiento, la empresa Wellbeing, que traemos productos de recuperación, innovación y distribuimos en España y en Europa, tanto para deportistas como para profesionales, probablemente al ritmo que vamos y los planes que tenemos, sea un proyecto que vaya a escalar bastante bien y bastante rápido. Después tengo un proyecto de gimnasios donde estamos planificando a ver si podemos otra apertura para 2025. Bueno, tengo varias cosas ahí, un proyecto de webs digitales, o sea, de webs digitales, no hay webs analógicas, ¿no? Un proyecto de proyectos digitales. Eh, bueno, pues luego tengo Ecovolution, que es un proyecto más social, ¿no? Yo creo que es como casi una fundación y hacemos proyectos sociales alrededor del deporte. Bueno, alguna cosa más, ¿no? Que hemos hablado antes y hemos hablado en algún momento. Podemos profundizar en lo que quieras. Pero creo que Wellbeing es lo que más va a escalar próximamente. He estado viendo, le está echando un ojo también a varios. Coevolution me ha llamado la atención, ¿no? Que es como de recogida de residuos y hacéis canastas con esos residuos. Eso es, y canastas, porterías de fútbol y bueno, lo hacemos a mano. Reciclamos entre 6 y 8 toneladas de residuos al año y Joder. las reconvertimos artesanalmente en redes deportivas. Y bueno, pues ahí vamos. Tenemos varios distribuidores como puede ser Decathlon. Seguramente si vayas a algunos Decathlon pues verás por allí las redes de baloncesto y algunos proyectos más de restauración de espacios públicos. Bueno, hacemos así eh, cosas yo creo interesantes y es una forma también de devolver a través del deporte un poco lo que el deporte me ha dado. Todo como que otra de las preguntas que igual dices, José, pero ¿cómo tienes energía para muchas cosas, ¿no? O para tantas Ujú. cosas. Y yo tengo una causa justa, que es como un poco el propósito, que es hacer un mundo mejor a través del deporte. Entonces, Vale. si hay algo que hago que hace que el mundo sea mejor a mi alrededor o que colaboro en poner mi granito de arena, pues a mí no me cansa. O sea, es como que tengo energía infinita, como un niño que juega al fútbol por la tarde con sus amigos, que puede estar 10 horas, Sí. ¿no? Y que luego te pones a entrenar tú cuando tienes 25 años a baloncesto y en una hora no puedes más. Porque ya no es tu propósito de pasártelo bien, sino que es otra cosa. Pues ese es un poco la idea y mi objetivo. Está muy chulo, la verdad. Está muy chulo. Y la de Wellbeing también está mirando que tenéis todo tipo de productos y para recuperación de lesiones, ¿no? Y para, bueno, mantenimiento también de un Eso poco es, del físico. eso es, eso es. Sí, nos dedicamos a esto. Traemos productos innovadores y de mucha calidad para mejorar el rendimiento y la recuperación del deportista. Muchos de ellos tenemos la prioridad de que sean lo más portables posibles porque Ujú. eh, al final el deportista cuando ya está en su base, digamos, pues ya tiene los servicios y el fisio y puedes más o menos moverte, pero también cuando vas de viaje y cuando te mueves
por ahí, como puede ser mi caso, pues no siempre tienes a mano todo lo que necesitas. Y eso pues muy enfocado a la línea portable que hemos sacado. Después también tenemos para profesionales, para clínicas, equipamos todo tipo de, de espacios deportivos que necesitan recuperación, ¿no? Montamos incluso recovery spaces, que está cada vez más de moda en gimnasios, de esto que ves allí, pues las tumbonas Sí. con la presoterapia y demás. Y bueno, también pues ya te digo, es reconfortante porque ayudas con tus productos a que de repente te escriben, oye, me encuentro mucho mejor de esto, oye, la Claro. rodilla, pues noto que ya no se me hincha tanto, o que al menos me relaja cuando me la pongo por las noches, o, ¿sabes? Es algo que nos llena mucho y que es divertido también, sí. No, y que además es lo que estábamos comentando antes, que está bastante a la alza, ¿no? Tanto los, o sea, yo he visto en los últimos años un aumento de gente tomando desde suplementos hasta Mm. también lo que decías de portabilidad. Ahora hay un montón de... eh, hay gente que se compra estas máquinas como de luz roja y también he Sí, visto como una manta sauna que hay sí. ahora. O sea, está como muy a tope todo ese mercado. Sí, el nuevo lujo es la salud, yo creo, Sí, ¿no? El nuevo símbolo de estatus es la salud en muchos de total. los países. Quizás en España no, porque quizás no todo el mundo tiene las necesidades súper básicas cubiertas y probablemente cada vez menos, pero en países más desarrollados o países donde el PIB per cápita es mayor, cada vez, Europa sigue siendo, pero bueno, que cada vez menos, yo creo, Sí. eh, la salud es el símbolo de estatus. De hecho, si te fijas en los multimillonarios a nivel mundial, en lo que están es en el biohacking, en intentar ser más jóvenes, en intentar estar a tope de salud, en a ver cómo consiguen y montan una empresa para conseguir la mortalidad, y están todos muy a tope con enfocarse en esto, con TRT, con clínicas Justo. de rejuvenecimiento y tal. Rejuvenecimiento no es pincharte votos, o sea, es otro tipo de terapias que realmente sí que te rejuvenecen a nivel celular. Hablando a nivel celular, ¿has visto todo lo que tiene que ver con las células madre eh, de recuperación deportiva? Es bastante interesante, la verdad. Sí, el PRP te refiere al plasma y tal. Sí, Sí, sí. Sí, sí, eso está bastante implantado. Yo me lo he puesto más de una vez, no por gusto, sino por recuperación de lesiones. O sea, claro. sí, sí, pero bueno, sirve Y también funciona para. bien. Bueno, sí, tampoco tienes una prueba de que te haya funcionado más o menos, pero es algo Ya. que, digamos, que te ayude, que te puede acelerar o te puede ayudar a mejorar esas conexiones de recuperación cuando tienes algo pues, roto o lo que sea. Ujú. Qué chulo. Sí, es que yo lo he estado escuchando, vamos, creo que es algo que ha empezado hace no mucho, ¿no? El tema de las células madre y de hecho en algunos países todavía no te permiten utilizarlo. Ujú. De hecho, en Estados Unidos se acaba de hacer medio legal en algunos estados, pero hay gente que se va a Latinoamérica a pincharse. Ya, Eh, y bueno, me parece, por ya. lo que he estado leyendo, parece que funciona muy bien. Sí, no sabía eso, no sabía. Sí, Sí, sí. sí, Aquí lleva tiempo ya, ¿eh? Por así. Europa. Sí, sí. Lleva algo más de tiempo, yo creo. Pues allí, bueno, no sé, lo habrán descubierto, bueno, descubierto hace poco y están a tope. ¿Cómo, Pues sí, tío. cómo es un poco la vida en Suiza de un deportista? Porque no es, o sea, Suiza no te viene a la mente como el típico país muy de básquet, ¿no? No hay mucha cultura de baloncesto, ¿o sí? ¿Cómo es la vida por allí? No, en general no es ni de básquet ni de deporte en general, ¿no? Es otro tipo Ujú. de país. Pero bueno, aquí se dio la casualidad de que montaron un equipo de 3x3 al principio cuando el deporte todavía estaba en pañales y que poco a poco fueron creciendo y que llevan 9 años en la rueda del Pro Tour y jugando pues, los mejores torneos del mundo y en el top 10. Eh, y bueno, se ha dado esa casualidad. También es cierto que yo vivo aquí, pero durante la temporada, que son 8 o 9 meses, estoy aquí 3 días a la semana máximo, porque el resto estamos viajando. De hecho, acabo de llegar, estuvimos hablando un poco para cuadrar Sí. este episodio y acabo de llegar ayer y me voy mañana de nuevo. O sea que, Joder. sí, sí. Así durante la temporada es bastante caótico. Pero bueno, bien, estoy contento. De momento aguanto. Me preguntan cuánto voy a aguantar. Pues jugaré hasta que o mi cuerpo diga que no, o hasta que me aburra. Claro. Y bueno, también tengo la suerte de poder operar con esta.
entre comillas, libertad, tengo otras tengo otras inquietudes en la vida, tengo otras habilidades, que es probable que incluso algunas se me den mejor hasta que el baloncesto, a otras mucho peor. Eh, y nada, pues... Y la parte, también tienes como una marca personal bastante fuerte al final, ¿no? O la vas trabajando bastante. Bueno, voy subiendo cosas, sí que el último, igual, últimos meses y tal, pues lo que hago, pues voy contando lo que voy haciendo, porque mucha gente, o gente cercana, tampoco mucha gente, ¿no? No soy tampoco ni famoso ni muy conocido, pero me decían, oye, pero ¿por qué no cuentas todo lo que es esto? ¿Por qué no lo cuentas? ¿Por qué no dices qué Claro, guay es esto? Que pues igual les puede inspirar a alguien. No, por eso subimos, por mi socio y yo, subimos un vídeo de lo que hemos facturado en Wellbeing el primer año y cómo lo hemos hecho, y yo qué sé, voy a más podcast para contar y que pueda quizás ser un poco en la punta de lanza para que más deportistas se lancen a invertir y a emprender y ya está, pero de ahí, o sea, tampoco creo que sea una persona muy famosa ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, no, pero llevo un lo vas tiempo contando, trabajando. sí, contando lo que hago y lo que he hecho, ¿no? Claro, claro. No, no, si es que yo creo que Y leí sobre todo hace cómo lo poco. hago, porque es realmente cómo puedes, yo creo, dar puntos de aceleración a gente que esté en ello o que le pueda inspirar. O sea, es, oye, yo soy este, hago esto y esto es cómo lo hago. Y mira, si a ti el cómo lo hago te sirve para una de las cosas y el resto las tiras a la basura, pero una de las cosas cogerla y utilizarlo, pues fenomenal. Total, total. Sí, es la manera de inspirar. No sé, es que creo que ahora todo el mundo que quiera tener un impacto tiene que tener una marca personal sí o sí, ¿no? Al final hay mucha gente que su endgame es no tener LinkedIn, pero para llegar ahí yo creo que hay que tener una marca personal bastante fuerte porque la gente ya, vamos, estaba leyendo justo el otro día un artículo, ¿no? Que la interacción en lo que son las páginas de empresa ha bajado un montón comparado con la de los perfiles individuales porque la gente al final lo que Claro, quiere ver es una cara. claro, sí, sí, sí. Nada, hay que, o sea, se ha vuelto a humanizar todo bastante y sobre todo con la llegada de los motores de IA y demás, pues yo creo que cada vez más, ¿no? Hay que, la gente busca ese último reducto humano dentro de la interacción que es inevitable, ¿no? Y que dicen, oye, nos va nos va a cambiar y va a dejar de existir la humanidad o el trato humano y tal. Yo creo que no, pues somos seres sociales y siempre hay ese ultimísimo punto donde el ser humano tiene algo que decir, donde el ser humano conecta con otro ser humano. Entonces, todo lo que sea hacer una foto espectacular, un copy espectacular, pues probablemente te pueda ayudar mucho la IA, pero ese último mensaje donde conectas en un email, donde conectas en una foto, donde conectas en un vídeo, es humano. Sí, Y ahí no puedes competir. O sea, que el centro, si tú consigues que el centro de tu, bajo mi punto de vista, si tú consigues que el centro de tu relato seas tú, tienes mucho ganas, porque luego ya puedes hacer, o sea, luego puedes vender lo que quieras, ¿no? Digamos, porque el centro del relato eres tú. Hay muchos ejemplos hoy en día, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay muchos haters dentro de esos ejemplos, pero como todo, también el polarizar, o sea, el opinar polariza y polarizar también fideliza al que le gusta lo que dices, ¿no? total, total. Y además es que creo que o sea, creo que tienes razón en el tema de humanización y que no sé muy bien cómo lo van a afrontar las empresas de redes sociales, porque va a ser muy difícil a través de comentarios o tweets saber si de verdad está siendo una persona real la que comenta o es un bot con inteligencia artificial, ¿no? Hace poco, de hecho, la Universidad de Zúrich sacó un experimento que era meter varios bots de IA en Reddit y ver cómo hablaban con la gente y la gente no se daba cuenta de que estaba hablando con una IA, ¿no? Entonces, creo que toda esa parte a la que se le ha dado muchísima importancia estos últimos años, que son los comentarios, que es toda la negatividad, yo creo que tiene los días bastante contados, porque es que va a ser muy difícil demostrar que sean personas de verdad. Sí, pero probablemente o sea, puedes llegar a conectar dentro de una primera capa, pero si quieres ir un poco más allá, yo creo que necesitas ese humano detrás, probablemente.
Claro. A ver, es cierto que las IAs ya pasan el test de Turing, que se llama, que es el test Ujú. pues si puedes distinguir si es un humano o no, muchas de ellas, pero no son, no tienen, o sea, no son humanos, porque además tampoco funcionan igual que un cerebro, o sea, Justo. la información no está igual de clasificada, entonces es bastante antropocéntrico el pensar que si son humanos o no, porque es que no funciona así. Y en el mundo del deporte, ¿utilizáis ahora también inteligencia artificial? O sea, ¿en qué procesos un poco se está metiendo la IA en ese mundo? Sí, se usa mucho en temas de pues, análisis de datos, análisis de jugadas, eh, de todo tipo, ¿no? Y cada vez hay más tecnología. Pero volvemos a lo mismo, luego esos datos los tiene que analizar un entrenador porque las variables son muchas. O sea, es cierto que la Claro, película Snowball, ¿no? Pues puede ser una realidad, que Snowball, para el que no lo sepa, es una película donde haciendo estadísticas, pues ganaron con los jugadores, cambiando jugadores de posiciones cuando pensaban que eran sus posiciones que no eran las suyas y fichando jugadores más baratos, pues ganaron una liga y les fue bien, solamente por matemáticas, y eso puede pasar, y yo confío bastante en eso, pero hay un último, volvemos a lo mismo, hay un último factor humano que hace que Stephen Curry te meta ese triple al final. sí. Y que no lo puedas decir, oye, no, es que si defendemos de esta forma, da igual, si ese tío ese día Sí. tal, pues, ¿sabes? Bueno, y luego que siempre se habla mucho del factor X de jugadores que van mucho más allá de la estadística también, que es muy Eso es, difícil medir su impacto, ¿no? De un Draymond Green, por ejemplo, pues, la eso es, estadística muy puede no difícil. parecer gran cosa, pero si tú ves el partido y entiendes, sabes que ese tío lo está controlando perfectamente, ¿no? Eso es. A nivel incluso, ya te digo, energético, de cómo conecta con sus compañeros o no sé la palabra, lo que ve el Transmite. resto, sí, lo que Ah, ve el resto en él y tal, o lo que dice, o cómo está en el banquillo, o cómo se siente el resto de seguro o no seguro cuando está jugando en pista o no, yo qué sé. Hay muchos factores que no puedes controlar, que es cierto que en la estadística se puede ver y con la IA pues incluso podríamos llegar a hacer análisis, pero tiene que haber un último que diga, oye, esto que dices es verdad, o si hacemos esta jugada en tal, pues puede tener sentido o no sabe si le puede doler el tobillo a esta persona o no, yo qué sé. ya, eso es verdad, eso es verdad. Y además, bueno, dicen que es como que la personalidad de las personas se refleja en el modo de juego en la cancha a veces, ¿no? ¿Tú Eso es. crees que eso es verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí. No sé, es que yo hay veces que lo he pensado, a ver, ya te digo, en la liga municipal a mucho menos nivel, pero hay veces que con colegas o tal, digo, pues la verdad es que sí, o sea, conociendo a esta persona me podría imaginar que juega así. No, Pero, total, total. Total, sí, sí. Sí, sí. pues nada, Carlos, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, que sé que te tenías que ir. Nada, encantado. Ha sido un placer. Y cuando quieras, pues lo repetimos o nos tomamos o lo repetimos sin grabar, pero con un café delante. Los dos. 100%, 100%. Yo cuando quieras, si estás por Madrid o bueno, si voy a Suiza, Encantado. Tienes mi nos teléfono. avisamos y hablamos, sin problema. Muy bien. Pues Pues Juanma, nada, pues un placer. Muchas gracias. el placer es mío. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Chao.